quiero contarte, rápido porque Silvana Varela está muy apurada, tiene muchas cosas que hacer, yo sé por qué, porque conozco la casa y demás. Milei abrió una inédita crisis entonces en Brasil cuando el día sábado fue a el cierre o la apertura, no sé, o la presentación de la candidatura de Flavio Bolsonaro como concretamente candidato a presidente por la derecha brasileña. Allí Milei intentó ir a ver al papá de Flavio Bolsonaro y de Eduardo Bolsonaro, que creo que también se juntó, después vamos a ver un videito, y ahí se destapó. Empezó con una cosita suave, diciéndole algo de pelado calvo, bueno, no sé, cuando no andaba el micrófono. Mira, mira el videito, son 20 segundos, a ver. Un sinfín de leyes y regulaciones que le complican la vida a millones de personas. ¿Funciona ahora? Si funciona, lo uso. Vamos a ver. Pessoal, liga o microfone do púlpito aqui, por favor. ¿Aló? Che, los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? Y un sinfín de leyes y regulaciones. Claro, se van a defender diciendo, nosotros no dijimos Lula da Silva es un ladrón. Hablamos en general, pero obviamente se recogió el guante. Silvana, estamos complicados en la relación con Brasil a partir de esta escandalosa actuación, porque no es más que una actuación del presidente en este foro de la derecha, ¿no? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, yo creo que es una crisis diplomática sin precedentes con Brasil, ¿no? Me parece que realmente es una crisis que puede llegar a traer consecuencias, que Milei, digo, me parece que este fin de semana vimos el Milei más genuino de todos los perfiles que suele tener, o las personalidades que suele mostrar Milei, ¿no? Y no digo solamente por lo de Brasil, que es un escándalo sin dudas, sino también por las barbaridades que dijo en la rural, pero además te das cuenta que era genuino, porque digo, lo que le dijo a De Mendiguren en la rural, o lo que dijo de Mendiguren, mejor dicho, ni siquiera se dirigió a él, sino que habló de él cuando lo vio pasar por delante. Lo escrachó, fue un escrache que es más grave que el escrache que podés hacer. Claro, que podemos hacer nosotros, ¿no? Exacto, digo, él estaba siendo entrevistado en un móvil de radio ahí de la rural y lo vio pasar a De Mendiguren y dijo, ladrón, formó parte del Defalco con Dualde, que ahora si querés, digo, me gustaría que ahondemos un poco en eso, porque a mí me parece claro. que es muy importante. Hay algo como, yo pongo la lupa en algo específicamente, pero digo, bueno, más allá de eso, que vamos a la cuestión de fondo en un ratito, me parece que esa cosa que le salió del alma, porque lo vio de Mendiguren y dijo lo que dijo, sin estar en un púlpito, ¿no? Digo, sin estar en el marco de un discurso, sin que esté escrito que va a hablar de eso, sino que pasó una persona, se distrajo de lo que venía hablando y habló específicamente de esa persona y de esa situación, demuestra que es el verdadero Javier Milei, ¿no? El que no está acorsetado por las formas y por el protocolo. Y lo que vimos en Brasil es inaudito, digo, porque aún en el peor de los momentos que fue para la relación con la Argentina, que fue el gobierno de Alberto Fernández con el gobierno de Jair Bolsonaro, donde claramente en términos ideológicos se llevaba muy mal, el que manejó ese vínculo y de la mejor manera fue el propio Daniel Scioli, que hizo todo lo posible para que, bueno, la relación entre ambos países, porque comercialmente es la más importante que tiene la República Argentina, no se rompiera y pudiese incluso seguir prosperando en un momento donde además la Argentina tenía mayor producción de la que tiene hoy, con lo cual hoy, si esto escalase, porque ahora en realidad el gobierno de Lula llamó a su embajador para que vaya a Brasil, no hay fecha de regreso todavía acá, ese es como el primer paso
en un conflicto diplomático. El segundo paso podría llegar a ser retirar al embajador. El tercero, directamente, romper relaciones comerciales con Brasil. Y por ahí mucha gente que nos escucha dice, bueno, ¿por qué tiene que ver? Si lo que digan los gobiernos, el privado negocia con el otro privado y listo. Bueno, lo que mucha gente no sabe, que para que se pueda dar esa transacción de privado de un país a privado del otro, tiene que haber una normativa de los países que lo permita. Si no, no pueden. No puede importarse de un país si el otro país prohíbe que ingresen los productos de ese país. Por poner un ejemplo de lo más básico, ¿no? Los que dan la normativa, los que permiten que esa comercialización entre privados se produzca, los que les permiten mover dinero de un lado al otro, los que le permiten mover productos de un lado al otro, son los estados, los gobiernos, los estados de cada uno de esos países. Entonces, si un país, por una cuestión, por ejemplo, bélica, dice, bueno, a partir de ahora no se comercia con tal otro, no ingresa un solo producto más y no podés comerciar contra el otro por más que vos seas un privado que quieras comprar, no sé, bulones de Rusia. No podés, porque no te lo permiten, porque no pueden ingresar. Entonces, la relación diplomática, cuando vos tenés un Estado del que dependés económicamente tanto, que Brasil se resfría y nosotros tenemos neumonía, porque hay mucho, mucho peso en el vínculo económico que tenemos con Brasil, puede llegar a ser catastrófico. Y es increíble, inaudito, impensado que un jefe de Estado no tenga en cuenta estas cosas, ¿no? Porque me parece que vos le podés perdonar, no sé si perdonar, pero ya hemos naturalizado tantas barbaridades que dice dentro de nuestro territorio que estamos como acostumbrados. Lo que es inaudito es que estas mismas barbaridades vaya y las diga en el país al cual se está refiriendo al presidente de ese país, ¿no? Porque incluso si lo hubiese dicho acá, sería grave, pero menos grave. Claro. Es mucho más grave porque fue allá a hacer campaña por el opositor y diciendo barbaridades, acusándolo de presidiario, tratándolo de ladrón, diciendo barbaridades del presidente del país, el que está pisando. Y esta cosa, como decías vos, ¿no? Se es presidente las 24 horas del día, no es, bueno, acá hablo como presidente y acá hablo como Javier Milei, libertario, que apoya la campaña de tal. El influencer, Javier Milei, el influencer. Siempre han habido mandatarios que apoyen la campaña de tal y no de tal otro. Incluso, han apoyado las campañas de opositores, eso no está mal, nadie dice que esté mal. Pueden acompañarlo, pueden fotografiarse, pueden ir a un acto. Lo que vos no podés, bajo ningún punto de vista, es faltarle el respeto al presidente de ese país en ejercicio, ¿no? No, pero aparte de faltarle el respeto, a ver, es más allá de una cuestión ideológica. Faltar el respeto y mentir, ¿no? Y decir, bueno, porque además, hay que recordar que sí es cierto, Lula estuvo preso, con lo cual podría acabarle lo de presidiario, pero justamente tuvieron que revocarle la prisión porque se comprobó que además que era inocente, entonces no es ladrón, porque la causa, a Lula se lo liberó porque la causa cayó, porque se comprobó que era inocente. Entonces, es como mi tía Checha, Silvana. Es como mi tía Checha, que ella escucha algo en Facebook, lo repite. Mirá, me cansa de decir. Tía Checha, dejá de repetir pavadas porque no es así, no es así. En este caso lo hace un presidente que encima nos puede jugar absolutamente en contra. Porque yo insisto, no creo que Brasil haga el muro para que ningún producto argentino entre más. Aunque a veces, y esto capaz que después legalmente puede, a ver, el extremo sería que legalmente diga, se terminó el comercio con Argentina. Y los que salimos perjudicados somos nosotros. Porque nosotros le vendemos muchas cosas a Brasil, es cierto, pero Brasil no depende de la Argentina. Argentina sí depende de muchas cosas de Brasil. Ni hablar que además empresas que tenían sus plantas de producción en la Argentina trasladaran su producción a Brasil porque hoy es mucho más rentable para esas empresas producir en Brasil que producir en la Argentina. Con lo cual, incluso automotrices, ¿no? Nosotros teníamos un gran desarrollo automotriz que no se frenó prácticamente ni siquiera durante la pandemia y se exportaba desde la Argentina a todo el Mercosur y hoy toda esa producción se trasladó a Brasil. Entonces vos tenés, por ejemplo, lo que antes se hacía en Santa Cecilia, bueno, hoy mucho de eso se hace en Brasil.
Entonces, digo, hay trabajo argentino que depende también, porque desde acá también van autopartes, digo, desde acá hay producción argentina que termina en Brasil, que si se cortase ese vínculo comercial y se le impide exportar a Brasil, o sea, Brasil dice, a partir de ahora no entra un solo tornillo ni un solo pedazo de carne más, la realidad es que deja muy complicado a un gran sector de la población argentina, de las empresas, de los agricultores, digo, o sea, de las empresas, del campo, y también trabajo, ¿no? Digo, mano de obra argentina, que podría llegar a peligrar sus fuentes de trabajo por culpa de una mala relación comercial con Brasil. O sea, es muy grave. Sí, y Es encima viste que no van a disculparse, ya dijeron que de ninguna manera van a pedir No, es gravísimo. o a ofrecer las disculpas del caso, porque fue una expresión del presidente no siendo, como decíamos recién, no siendo presidente. Sí, bueno, No, es pero que presidente no existe no 24/7. ser presidente. O sea, vos sos presidente Claramente, las ya lo sé, 24 horas claro. del día. Mm. No existe no ser presidente. Mm. O sea, incluso con tus vínculos personales seguís siendo presidente y tenés que tener cierto resguardo de situaciones que podés llegar a vivir en lo personal. Digo, no, esta cosa de llego a mi casa a las 7 de la tarde y me desenchufo y miro Netflix, podrá servir para tu rutina diaria, pero eso no quiere decir que si no pasa algo, no seas el presidente a cargo y que tengas que responder como tal. Es decir, es inaudito. A ver, yo creo que la gente cuando votó, en parte votó esto, ¿no? Votó una persona que no venía de la política, votó una persona que no tuviera, entre comillas, los vicios de la política. Ahora, eso no significa que vos puedas naturalizar y aprobar que una persona, porque no venga de la política o porque no sepa determinadas cuestiones de cómo se hace una relación diplomática, cometa semejante locura y encima después, cuando le marcan, porque seguramente que le marcaron que esto fue un error garrafal, redoble la apuesta, ¿no? Digo, mínimamente tendría que haber dicho, no sé, algún tipo de excusa que no serviría, pero bueno, de última por lo menos decís, lo tomás como de quien viene y ya está, hacemos de cuenta que no pasó nada. Pero que encima redoble la apuesta, que endurezca la postura desde la Argentina y que crea que está bien porque le está, digo, a ver, cada vez le habla más a su sector, ¿no? Sí. Cuando vos ves las encuestas, es muy interesante ver también el comportamiento. En las encuestas no solo se pregunta siempre, digo, cómo ves el gobierno, cómo ves no solo se mide la imagen de los funcionarios, de los candidatos, de los dirigentes de la oposición, sino que siempre se trata de ver cómo se compone esa imagen positiva o negativa, ¿no? Es decir, bueno, a ver, viste que si han respondido encuestas alguna vez, por lo general una de las últimas preguntas es ¿a quién votaste en la elección anterior? ¿A quién votaste? Sí. Bueno, ¿para qué A mí se me encanta, hace esto? yo te cuento, me encanta Yo respondo siempre, con las encuestas, obviamente. siempre, me encanta. Algún día me voy a Respondo ganar siempre. esos 200.000 pesos que dice que sortean y si no, no importa. No Me sé, yo encanta. las respondo porque obviamente cuando las respondo veo qué es lo que qué es lo que se está midiendo, Sí, ¿no? claro. Y además nos damos cuenta quién mandó a medir. Sí, claro. Pero digo, esa pregunta no es, che, ¿qué le importa a quién voté? Esa pregunta ayuda a la consultora a poder ver si aquellos que tienen una imagen positiva de tal funcionario son porque lo votaron. Entonces decís, bueno, es el núcleo duro que votó. Y además generalmente se pregunta, ¿a quién votaste en esta? Y ¿a quién votaste en la anterior incluso? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando es un dirigente como Javier Milei que irrumpe en la política en escena en los últimos años, hay que ver también de dónde viene el votante de Milei, a quién había votado antes, ¿no? Con lo cual, digo, es muy interesante poder ver después ese análisis, hacer un análisis ya más cualitativo que cuantitativo. Y lo que hoy está mostrando la mayoría de las encuestas es que hay un corrimiento, digo, el núcleo con el que le permitió, lo que era el núcleo duro de Milei previo al balotaje, que le permitió llegar a esa instancia, era principalmente varones, jóvenes, sub-30, digo, tenía que ver mucho con, y parte del voto peronista, desencantado con la situación del gobierno, tanto de Alberto Fernández como la interna con Cristina Kirchner, etcétera, etcétera. O sea, hubo un gran porcentaje de voto peronista que se corrió
hacia votar a Milei en ese momento. Hoy lo que ves es que ese voto joven, que era el que lo sostenía, porque el voto peronista es el que primero se le fue, pero el voto joven era el que más creía en él, el que decía, no, hay que darle tiempo, no, hay que esperar, no, él nos va a sacar adelante, sí, él sabe de finanzas. Bueno, ese joven que hoy se da cuenta que ya no puede ni siquiera alquilar, que no le rinde trabajar ni siquiera para las aplicaciones, que no tiene un peso para llegar a fin de mes, que no puede, en muchos casos, seguir estudiando, digo, que no encuentra trabajo, que los servicios, que tuvo que volver en algunos casos a vivir con sus padres porque ya no puede mantenerse solo. Digo, ese joven, ese voto joven es el que se le fue y se le está yendo en gran cantidad. ¿Qué lo sostiene cuando vos ves que todavía tiene un 30% que dice que cree en él o que tiene imagen positiva? El voto antiperonista, el voto de Mauricio Macri, el voto que era del macrismo antes de la irrupción de Javier Milei en escena, que es el voto históricamente antiperonista, que no importa quién esté de este lado, voy a votar siempre del otro lado, porque nunca voy a votar un peronista, nunca voy a aceptar que me gobierne un peronista, no quiero populismo, etcétera, etcétera. Así y todo, la gente esta, que tiene su voto antiperonista haya estado mucho mejor en el gobierno de Cristina, en el gobierno de Néstor, en el gobierno del pero a Turco. veces es emocional y no... Qué bárbaro, ¿no? No lo puedes modificar. Bueno, no hay racionalidad en eso. Una cuestión emocional que dice, no, yo nunca voy a votar un peronista, yo no creo en esto, yo creo que todo lo hice solo, pude solo, etcétera, etcétera. Después hay algunos votos que no lo dicen, pero lo votan. Pero digo, hoy cuando vos analizás las encuestas, le está quedando muy poco de núcleo duro, y ese núcleo duro que le está quedando es principalmente antiperonista. Por eso yo creo, y por eso decía esto, que su discurso, viste, de vuelta a mostrarse así alocado y decir lo que dice, digo, le está hablando a sostener ese núcleo duro, porque es un discurso radicalizado, es un discurso totalmente antiperonista, antipopular y nacional. Obviamente, digo, en Brasil no hay peronismo, pero bueno, Lula es lo que acá sería ponerle el pensar en el peronismo. Por eso lo ves en la rural como lo ves. Digo, a ver, entró con el auto, hizo 200 metros y lo tuvieron que bajar para que caminara y él mismo iba con los brazos agitando para que la gente lo aplaudiera. Digo, no es que lo aplaudían genuinamente. Es más, agitó tanto que en un momento dado dije, algunos de los caballos que estaban ahí al costado pensé que se le iba encima. Tuvieron que sostenerlo porque el caballo mismo se asustaba. O sea, estamos hablando de una persona que está necesitando volver a la centralidad de la escena política, porque no nos olvidemos que venimos de, primero, todo el escándalo Adorni, que ahora nadie habla de Adorni, pero digo, el escándalo sigue ahí, la judicialización sigue ahí. Sí, es brutal. Hoy venía pensando, digo, qué rápido que pasó para la sociedad. Bueno, no, para la sociedad no. Porque yo cuando me compré un autito hace 2 días atrás, 3 días, un auto chiquitito, baratón, necesitaba moverme. Todos mis vecinos diciéndome, encontraste el pendrive que perdió Adorni. Pará un poco. Digo, tampoco sí, tanta quedó guita. asociado a eso. Digo, yo creo que en el imaginario colectivo, obviamente, Adorni sigue estando. Pero salió de la tapa de los diarios. Que era exactamente lo que todo el mundo le decía, de los que lo aconsejaban al gobierno, de soltarle la mano, sacalo de la función pública y sale de la tapa de los diarios automáticamente. Y sucedió eso. Sí. Ahora habrá que ver qué pasa con la causa. Ni hablar que el vocero que lo reemplazó está metiendo la pata. Sí, eso espéreme un cachito, porque usted tiene que tomar un cafecito, yo tengo que cambiar la yerba del mate. Podríamos hacerlo Whitford, ¿no? ¿No? No, lo que usted me diga. Hagamos así, hagamos el corte. Silvana se va levantando a tomar un cafecito. Ya me va a putear porque tiene que hacer algunas cosas, pero bueno, agua y ajo. ¿Habló con mi prima ya o todavía no? Sí, ya somos primas. Bueno, como usted es mi hermano. Claro, es verdad, tiene razón. Entonces, tendría que haber acompañado ayer al cumpleaños de la tía Imelda. Bueno, ella me dijo que la próxima tengo que ir con... Ahí está, listo. Prontito nos vamos otra vez. Bueno, hagamos lo que tenemos que hacer y venimos, no sigamos tirando esto, que a la gente no le importa lo que charlamos nosotros. Dale.